Bienvenidos a este su discipulado Carácter de Cristo 1. Estamos llevando a cabo este manual para poder descubrir los secretos en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Así que te invito a que tú puedas adquirir este manual en nuestra congregación para que así usted también la pueda estudiar más a profundidad estos temas que le estamos enseñando. En esta oportunidad tengo el privilegio de enseñarle uno de los temas que nos va a ayudar a entender el por qué nosotros debemos ser verdaderos discípulos de Jesús. Es más, nosotros tenemos el privilegio, una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el privilegio y el gozo de ser verdaderos discípulos de Jesús. En esto voy a tomar un pasaje de la Biblia, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 como fundamento para abordar este tema, esta enseñanza. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando aquí el apóstol Pedro que nosotros debemos priorizar, procurar estar más firmes en el llamado, en la asignación, en el seguir a Cristo Jesús como verdaderos discípulos. Para esto vamos a ver la definición de lo que es un discípulo, para que usted entienda y sepa y se comprometa también con Cristo Jesús a seguir sus pasos. El diccionario define discípulo como una persona que recibe instrucción de alguien y le sigue. Una definición más completa y bíblica nos dice que discípulo es la persona que recibe instrucción de alguien, le imita y lo sigue. Además, le obedece en todo y se identifica con su maestro de una manera objetiva en toda su manera de vivir. En la palabra de Dios, Jesús ordena a sus apóstoles a hacer discípulos a todas las naciones. Lo vemos eso en Mateo capítulo 28 versículo 19, donde Jesús menciona las siguientes palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está pidiendo que las personas sean parte del reino de Dios y se identifiquen plenamente viviendo como Jesús vivía. En esto vemos que la demanda es ser más que un creyente, porque el ser creyente limita la relación y el nivel de compromiso con Cristo. Dios no quiere que sea solamente creyente, que alguien que viene casualmente, recibe la palabra y no se compromete más allá de eso. Lo que Dios quiere es que tú vayas más allá de solamente ser un creyente, que seas como su Hijo Jesús, alguien que hacía la voluntad del Padre, que seguía sus pasos y que no permitía que nadie interrumpa ese propósito. Por lo tanto, usted, discípulo, es aquel que va más allá de solamente creer en Cristo Jesús, que va más allá para identificarse plenamente a vivir como Jesús vivía. En Santiago capítulo 2 versículo 19 podemos ver la siguiente cita. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto quiere decir que ser creyentes no es suficiente. Debes dar un paso más de compromiso, llamado discípulo de Jesús. Ahora, para que usted pueda ser un discípulo de Jesús, usted debe saber cómo hacerse un discípulo o cómo nos hacemos discípulos de Jesús. Vamos a ver los siguientes puntos importantes para entender cómo nosotros debemos hacernos discípulos de Jesús. Para esto, primero debemos entender que si creemos en Jesús, que Él es el Señor y nuestro Salvador, ya estamos participando de lo que Jesús nos pidió participar. Lo primero que usted debe hacer para hacerse discípulo de Jesús, primero usted debe creer en Él. Lo que Dios
el inicio o el comienzo de Dios en la vida de una persona siempre parte por el creer. Cuando usted cree que Jesús es su Señor y es su Salvador, usted va a poder experimentar un cambio en su vida y progresivamente usted se hace discípulo de Jesús al tomar esta decisión. Segundo, ¿cómo nos hacemos discípulos de Jesús? Debemos arrepentirnos, rendir y aceptándole a Jesús, rendirnos a Él para formar parte de nuestra vida en calidad de Señor y Rey y Salvador. Usted debe arrepentirse, debe rendirle, debe aceptarle a Jesús para que Él forme parte de su vida. También debe obedecer su palabra bautizándose, dando de esta manera testimonio que le pertenecemos a Él y estamos dispuestos a ser parte de su cuerpo. Entonces, y por último, poniéndonos a andar en su voluntad, guardando y practicando sus enseñanzas. Recuerde que discípulo quiere decir uno que recibe, le decía, una persona que recibe instrucción de alguien, lo imita y lo sigue. Entonces, si usted hace estos pasos, como le acabo de mencionar, usted primero cree que Jesús es su Señor y su Salvador, se arrepiente de sus pecados, lo recibe y le acepta a Él como su Señor y Salvador. Posterior a eso, usted obedece su palabra bautizándose en las aguas. Usted está confirmando que usted ahora ya no le pertenece al mundo, le pertenece a Dios. Y por lo tanto, usted debe disponer su corazón, su voluntad para guardar y practicar sus enseñanzas. Entonces, ¿qué enseñanzas debemos nosotros practicar? Jesús es el modelo principal de cómo ser verdaderos discípulos. Jesús no modeló solo con palabras, Él modeló con su propia vida. ¿Cómo era Jesús? Para que nosotros podamos ver y poder trabajar nuestra formación personal. Vamos a ver algunas características de un verdadero discípulo viendo la vida de Jesús, para que usted pueda ver estas direcciones y aplicarlos a su vida para así convertirte en un verdadero discípulo. ¿Cómo era Jesús? Jesús era enseñable. Usted debe ser enseñable. Un verdadero discípulo es enseñable. ¿Qué quiere decir esto? Que no está cuestionando la enseñanza de su maestro. Si Jesús se considera en tu vida tu maestro, si tu pastor se considera tu maestro, si algún líder en tu vida o tus mismos padres se consideran tus maestros, no les cuestiones la enseñanza, la dirección que te dan. Sé enseñable. Abre tu corazón y no la endurezcas. Un verdadero discípulo no es orgulloso. Cuando usted le da lugar al orgullo en su corazón, usted siempre va a procurar independizarse de los demás. Y el discípulo no es independiente de su maestro. El discípulo es seguidor de su maestro. Y nuestro verdadero maestro y gran maestro es Jesús de Nazaret. El verdadero discípulo no vuelve atrás. Nunca mira atrás para volver a cometer los errores o para volver a ser el mismo de antes. No, tal vez usted puede mirar atrás, pero no para convertirse en la persona que era antes, sino para que usted medite lo que todavía tiene que mejorar en su vida. Un verdadero discípulo es moldeable. Esto no quiere decir que es sumiso en términos desordenados o en términos de abuso, sino es moldeable porque siempre está receptivo. El discípulo tiene un corazón receptivo, siempre recibe la enseñanza, recibe la corrección, recibe la dirección, recibe la instrucción y no la rechaza. El discípulo muere a su yo todos los días. Esto es algo similar al orgullo. El yo
es la fuente de todo orgullo en la gente. Cuando usted solamente piensa en usted y no piensa en nadie más, usted está empoderando su yo interior, su orgullo. Por lo tanto, un verdadero discípulo debe morir a su yo, a sus deseos personales, a sus deseos pecaminosos, a sus deseos del pasado. Debemos ir muriendo a todo aquello. El verdadero discípulo es humilde. ¿Qué quiere decir esto? Humilde no quiere decir una persona frágil, una persona que permite todo, permisiva. No, humilde quiere decir reconocer que así como los que están debajo mío o arriba mío, son también personas a las cuales yo puedo enseñar y también puedo recibir de ellos. Ser humilde quiere decir ser igual que los demás en conocimiento, en madurez, ser igual, ponerme casi a la par de los demás y no enaltecerme sobre otros. El humilde es aquel que tiene un corazón, como le dije hace un momento, perceptivo, recibe toda enseñanza que viene de Dios, de parte de Dios a su vida. Por eso Dios ama al corazón humilde, al que no se enaltece, al que no se enorgullece, al que siempre está viendo que todos los que están a su alrededor algo podemos aprender de ellos y no nos creemos superior a ellos, sino que bajamos la cabeza, aunque sepamos más que los demás, siempre estamos agachando la cabeza para no enaltecer nuestro corazón, porque recuerde, todo lo que usted es porque Dios se lo ha dado. Así que la gloria es para Él y no para nosotros. Debemos ser humildes en nuestro corazón. Y también en su formación personal, el discípulo tiene amor hacia los demás. Ama al prójimo. Como dice Jesús, el segundo mandamiento después de amar a Dios sobre todas las cosas es amar a tu prójimo como a ti mismo. No lo juzgues, no lo critiques, no lo rechaces, no lo hagas a un lado, no lo excluyas. Al contrario, Jesús nos enseña con su vida que debemos amar a todos los que nos rodean. Ahora, en su formación, cuando lo guía, primero hemos visto tu formación como verdadero discípulo en tu formación personal. Ahora vamos a ver cómo nosotros debemos ser discípulos en nuestra formación cuando alguien nos guía. Primero, usted como discípulo debe conocer a su maestro. Esto implica relación, esto implica cercanía, esto implica búsqueda. El discípulo debe buscar al maestro. ¿Por qué? Porque como discípulos estamos en una posición de aprender, de desarrollar, de seguir a alguien más. Por lo tanto, si usted no conoce a su maestro, usted no va a entender lo que su maestro le está direccionando. Segundo, usted debe creer en su maestro. No dude que su maestro, en todo lo que le direccione a hacer, hay un propósito. Entonces, como buenos discípulos, debemos creer en nuestro maestro. Estar identificados plenamente con nuestro maestro. Usted debe estar identificado con Jesucristo de Nazaret. No busque otra identidad que no sea Jesús. Dice la Biblia que juntamente con Cristo Jesús somos coherederos del reino de Dios. Eso está hablando de que Jesús es hijo de Dios, pero juntamente con Él nosotros también somos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad es divina. Somos hijos de Dios. Es obediente a su maestro. Un discípulo debe formarse en obediencia para su maestro. Es fiel a su maestro, es leal a su maestro, no lo traiciona. Sufre, se sacrifica por su maestro. Usted va a defender, como verdadero discípulo, debe defender, debe ponerse al frente por su maestro cuando él necesita ayuda. Poner en práctica las enseñanzas de su maestro. Tener buen concepto de su maestro.
propaga las enseñanzas de su maestro. Todo lo que usted reciba de su maestro Cristo Jesús, usted las debe enseñar a su alrededor, debe propagarlos, debe llamar a otros para que también sean enseñados. La manera de vivir del discípulo es igual a la de su maestro. No nos inventamos otra vida, nosotros vivimos como vive nuestro maestro. Se esfuerza por investigar de manera humilde la enseñanza de su maestro, ama la misión y la visión de su maestro, la agenda de su maestro es su agenda y le sirve. Y por último, el discípulo lleva el ADN de su maestro. En esto, importante que usted y yo, en posición de discípulos, no debemos tener diferentes fuentes de enseñanza. Cuando usted tiene diferentes religiones, vamos a decir, cuando usted tiene diferentes creencias, usted siempre va a tener problemas en su identidad, va a tener problemas en su vida emocional, en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene muchas fuentes, usted puede llegar a confundir ciertas situaciones que usted está pasando en su vida. Usted puede llegar a confundirse emocionalmente, confundirse mentalmente. Usted puede llegar a confundirse en su fe. Por eso, nuestra fuente debe ser Dios para todas las cosas. Cuando tenemos una sola cabeza, por así decir, vamos a poder vivir en paz. Pero cuando un cuerpo, imagínese, un cuerpo tiene dos cabezas que le dirigen, que le hablan, que le dicen una cosa y otra cosa, el cuerpo estará confundido. Por eso, donde hay dos cabezas, siempre vamos a ver que en ese lugar hay división. Por eso, el ADN que tú vas a recibir debe ser de tu maestro. Entonces, podrás escuchar a otros maestros, pero siempre el maestro que tú tienes en tu vida, Cristo Jesús, será el primer maestro que te va a dar la referencia de cómo usted debe ser un verdadero discípulo. Ahora, ¿cómo debe ser un verdadero discípulo en relación a su comunión con Dios? Primero, el discípulo debe amar a Jesús por encima de todas las cosas, por encima de todo, por encima de tus necesidades, de tus dificultades, por encima de todo. Dice la Biblia que nosotros debemos amar a Dios, primero a Él, dedicarle los primeros minutos de nuestro día, las primeras decisiones de nuestro tiempo. Todo lo que donde tú le pongas a Dios en primer lugar va a reflejar el tipo de persona que tú eres y de quién dependes. Eso habla mucho del tipo de discípulo que somos. Entonces, en nuestra relación con Dios, debemos nosotros, como buenos discípulos, debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Otro punto, estar dispuestos a renunciar a todo. Esto es importante. Un discípulo, cuando está aprendiendo, debe aprender a renunciar a muchas cosas que le pueden distraer, eventos, decisiones, incluyendo relaciones que le pueden distraer de su formación como discípulo. Por eso usted debe estar dispuesto a renunciar. En algún momento de su vida usted va a sentir la necesidad de renunciar a su tiempo, renunciar a su descanso, renunciar a las urgencias, renunciar a sus recursos, renunciar a su conocimiento, renunciar hasta aún a su familia. ¿Por qué? Para ser formados por Dios. Otro punto, usted como buen discípulo debe llevar fruto. Guarda y permanece en la palabra. Usted como buen discípulo debe permanecer, debe guardar. Lo primero que Dios nos pide es guardar su palabra, obedecerla y permanecer en ella. Cuando hacemos esto, nosotros vamos a poder
ser formados de una manera sobrenatural. También el discípulo en su relación con Dios, el Espíritu Santo debe permanecer en nosotros. Nunca debemos ausentarnos del Espíritu Santo ni hacer que el Espíritu Santo se ausente de nosotros. Debemos siempre procurar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea el que nos instruya, sea el que nos revele todo aquello que estamos recibiendo de parte de Dios. De la misma manera, no debemos negociar los principios y la verdad. Siempre debemos estar comprometidos con Dios. No negocie su verdad, no negocie la fe, no negocie sus principios por solamente salir de apuros o por una mentira o por salir de algún problema. No, la Biblia dice, la verdad nos hará libres. Sea un discípulo diferente, sea un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Ahora, en este punto quiero mostrarles algunas diferencias de un discípulo y un simple miembro de la iglesia. Recuerde que Dios no quiere que usted sea solo creyente. No solamente Dios quiere que usted sea un asistente más de la iglesia o un participante. No, Dios quiere que usted sea un discípulo de Él. Ahora, viendo cómo usted puede hacerse discípulo, tanto en su formación personal, en su formación cuando lo están guiando y en su relación con Dios, ahora vamos a ver algunos aspectos que nos van a diferenciar de ser discípulos de creyentes. ¿Ok? Un miembro de la iglesia es aquel que se gana con la profesión de fe. Se conforma con ser parte de la multitud. El miembro suele esperar panes y peces. El miembro se alimenta para crecer para sí mismo y espera que le sirva. El miembro le gusta el halago. El creyente piensa en ganancias para sí. El creyente puede caer en la rutina. El creyente espera que le asignen tareas. El creyente murmura y reclama. El creyente se detiene ante las circunstancias. El creyente del siglo XXI es conformado al sistema de este mundo. El creyente cuida de las áreas cuida de las estacas de su tienda conformándose. El creyente se confunde y es inestable. El creyente es fluctuante. El creyente razona y juzga desde lo natural. Todas estas señales que acabo de mencionar son señales de un creyente, alguien que no está comprometido en ser discípulo con Dios. Ahora, veamos cómo es un discípulo como tal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia ideal. En otras palabras, el discípulo trabaja para ser un buen representante de Dios aquí en la tierra. El discípulo no espera panes y peces como los creyentes, sino que se convierte en un pescador. La meta del discípulo es ser entrenado para hacer lo que su maestro hace. El discípulo madura para hacerse líder. El discípulo no se conforma donde llegó. El discípulo es comprometido con su causa. El discípulo trabaja y sirve incondicionalmente. Es un agente de cambio. Es proactivo, es diligente. El discípulo tiene una visión y ella la sostiene, rompe esquemas y paradigmas. El discípulo tiene espíritu de progreso. El discípulo tiene convicciones y el discípulo juzga espiritualmente y no naturalmente. Mire qué grandes diferencias entre un creyente y un discípulo. La pregunta es, ¿cuál de estos dos quiere ser usted? ¿Quiere ser un creyente solamente o quiere convertirse en un discípulo de Cristo Jesús? Practique lo que le acabo de decir hace un momento, cómo hacerse un discípulo, y vaya poniéndolo en práctica en su vida. Ahora, claves para ser un discípulo
o un discipulado? Primero, debe ser por relación. Entendiendo un poco todo el fundamento que le acabo de dar acerca de qué es un discípulo, cómo hacerse en un verdadero discípulo y cuáles son las señales que nos diferencian de ser creyentes y de ser discípulos. Ahora vamos a ver qué claves hay para un discipulado. Recuerde que un discipulado no es solamente una enseñanza más. Un discipulado requiere ciertos aspectos importantes que se deben desarrollar, porque no estamos formando cosas, estamos formando personas, vidas, gente que tiene sentimientos, emociones, temperamento, carácter, que tiene un propósito de Dios en su vida. Por lo tanto, las claves para un discipulado, en un discipulado entre un maestro y su discípulo, debe ser por relación. Por eso, Dios, una revelación tremenda de nuestro pastor principal, el apóstol Edgar Ortuño, quien escribió este poderoso libro. Él es el autor de este manual de aprendizaje. Nos dice que las relaciones nos empoderan. Con usted como discípulo, cada vez que se relaciona con su maestro, cada vez que se relaciona primero con Dios, cada vez que se relaciona con su maestro Jesús de Nazaret, al estudiar la palabra de los 4 evangelios, cuando usted se relaciona con su pastor, con su líder inmediato, usted se va a empoderar. En otras palabras, todo lo que usted reciba por causa de esa relación le va a beneficiar, le va a capacitar, le va a dar la habilidad de alcanzar el éxito en su vida. Así que en un discipulado debemos tener en cuenta la relación. No puede haber formación como tal sin relación. Requiere una relación. Número 2, debe haber un compromiso. Como discípulos debemos estar comprometidos a recibir todo de nuestro maestro. Debe haber disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no tome las decisiones como discípulo a la ligera, o las responsabilidades de un discípulo a la ligera. Usted debe ser disciplinado, debe tener constancia y perseverancia hasta que esto sea su forma de vida en usted. Número 4, debe haber una vida de oración. La palabra oración quiere decir hablar con Dios. Esto quiere decir que usted no puede dejar de hablar con Dios, quien es su fuente. Recuerdo que en anterior clase, hablando del propósito, le mencioné que Dios es nuestro creador. Él es la fuente de nuestra vida. Si usted no sabe cómo vivir su vida, tiene que consultar con Dios, hablar, preguntarle a su creador y Él se lo va a revelar. Por eso, en una vida de discipulado, debemos tener una vida de oración constante. Ahora, quiero mostrarle algunos niveles de los seguidores de Jesús. Jesús era un maestro por excelencia y él tenía seguidores. Vamos a ver en qué niveles Jesús los clasifica a los seguidores de aquella época, que hoy en día podemos ver el mismo nivel de compromiso en los seguidores de Jesús el día de hoy. Veamos. Número 1, tenemos el nivel de las multitudes. Jesús tenía seguidores Jesús tenía seguidores en un nivel de compromiso llamado las multitudes. ¿Quiénes eran las multitudes? ¿Cómo se representa este nivel de compromiso? Eran personas o son personas que no asumen ningún tipo de compromiso. Aún no tienen seguridad de que son salvos. Su vida es influenciada por las masas y las diversas opiniones. Vea, no tienen ningún tipo de compromiso. Jesús los llamaba las multitudes. Luego tenemos otro nivel de compromiso en los seguidores de Jesús, que se llamaban los creyentes o los denominaban los creyentes.
eran o son personas que están en la iglesia, se caracterizan por ser dependientes e inmaduros. Son los recién nacidos espiritualmente y los que no se interesan por su crecimiento, como lo vimos hace un momento en la diferencia de un creyente y un discípulo. El creyente es aquella persona que recién ha empezado una vida con Cristo, pero todavía hay inmadurez en su corazón y no les interesa aún todavía comprometerse con Dios. Seguido a eso tenemos un tercer nivel de compromiso en los seguidores de Jesús, llamados o denominados los discípulos. Estos son los que se identifican con su mentor, con Jesús, cruzaron la línea hacia la madurez, aceptan su crecimiento, lo ven como una necesidad por el cual se esfuerzan y se sacrifican, pero no se identifican ni tienen una relación estable. Entonces, mire, son personas que ya hicieron un compromiso de seguir a Jesús y están en el proceso de desarrollo, están siendo formados, están yendo camino a la madurez. Y por último, Jesús tenía un nivel de compromiso en sus seguidores denominados los hijos. Los hijos son los que se identifican con la casa. Llevan el ADN del Padre. La visión del Padre es la visión del Hijo. El negocio del Padre es el negocio del Hijo. Son los que permanecen en casa, están listos para recibir su herencia, buscan completar a continuación con la tarea que el Padre no concluyó. Mire qué bendición. Lo que Dios quiere es que usted llegue a ser hijo de Dios, que Dios le confíe una herencia, que Dios le confíe una responsabilidad. Los discípulos no pueden ser confiados todavía una herencia hasta que se conviertan en hijos, porque si usted no se identifica con Dios, no se identifica con su visión, con su ADN, con su propósito, lamentablemente Dios no podrá confiarle muchas asignaciones o responsabilidades a usted. Primero usted debe formar esa identidad en su vida, debe formarse en ese ADN, debe capacitarse para recibir esa herencia. Es como un niño natural. Cuando una persona o un niño recién nacido nace, la Biblia dice, entre tanto el niño aún está inmaduro, está niño, el heredero aún está niño, no en nada se diferencia de un esclavo. Así lo menciona la palabra de Dios, y esto hace referencia, usted es hijo de Dios, pero entre tanto usted no madure todavía, usted no puede tomar la responsabilidad de tener en manos una herencia y desarrollarlo de parte de Dios. Primero usted tiene que madurar, crecer, y para eso usted tiene que hacerse discípulo de Jesús. Ahora, veamos el proceso de un discípulo. ¿Cuál es el proceso de un discípulo? El discipulado es un proceso doloroso. Todo discípulo tiene que pasar un proceso de formación por medio de la impartición o pasar el trato de Dios como servicio y sacrificio, así desarrollarlo. Entonces, el proceso para ser o el proceso de un discípulo, el proceso de su formación muchas veces es doloroso, es sacrificado. Usted tiene que pasar por tiempos de tratos de parte de Dios. ¿Para qué? Para que usted madure en su carácter, usted madure en su compromiso y en su fe. Para esto, usted necesita volverse resistente en el sufrimiento. Usted tiene que, en otras palabras, como dice algún pastor por ahí, usted tiene que volverse cuerudo, pero no para resistir la enseñanza, sino para resistir el sufrimiento. Entonces, en su vida muchas veces van a llegar temporadas donde usted va a tener que pasar sufrimientos
constantes. Y estos sufrimientos constantes le están formando a usted para algo mucho más grande. Porque en el futuro, a medida que usted va trabajando su propósito, va a venir desafíos, va a encontrarse con situaciones difíciles y usted tiene que tener la capacidad de resistir a esas situaciones. Usted tiene que formar carácter, tiene que formar obediencia, tiene que formar perseverancia, identidad, sentido de pertenencia, disciplina, compromiso e inversión. Todo esto usted tiene que experimentar en su proceso como discípulo. Ahora, para terminar, ¿cuáles son los pasos para hacernos discípulos de Jesús? ¿Para qué nos hacemos discípulos de Jesús? ¿Para qué usted debe hacerse discípulo de Jesús? Número 1, para establecer el reino de Dios, predicando el evangelio y ser testigo de Jesús. Usted, en la anterior clase mencioné que usted tiene un propósito aquí en la tierra y debe descubrirlo. Si ya lo ha estado haciendo, le felicito. Continúe. Dios le va a revelar su propósito. Pero, ¿por qué usted debe hacerse discípulo de Jesús? Para establecer el reino de Dios, para establecer establecer el reino de Dios, desplazando el reino de las tinieblas, predicando el evangelio y ser testigo de Jesús, para volver a tomar nuestra posición original de gobierno, para sanar a los enfermos y echar fuera demonios, para enseñar a otros que guarden sus mandamientos, para mostrar la gloria de Dios, para ser transformados, para dar fruto en nuestro servicio a Dios, para cumplir nuestra asignación y propósito en Dios, para recibir enseñanza, doctrina, revelación, para enseñar a otros, para recibir entrenamiento, para establecer el reino de Dios, hacer las cosas como las hace nuestro Maestro, para ser empoderados en lo sobrenatural, para ser movilizado, para ser enviado. Por todas estas cosas, usted necesita ser o hacerse discípulo de Jesús. Usted ya conoció y hemos tocado cómo nos hacemos discípulos. Si usted lo pone en práctica estos pasos, le aseguro que su vida no será más la misma. Dios va a hacer de usted un propósito grande. Y para finalizar, nosotros como Ministerio Centro de Vida Global La Paz, manejamos un proceso, manejamos pasos para cómo hacer discípulos, pero ya en la parte práctica. Entonces, recuerde que el discipulado no solamente es enseñar la palabra, el discipulado es relación, llevarlo a la práctica, accionar la palabra. La Biblia menciona que Jesús dice: no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Y cómo podemos hacer esto? Le voy a mencionar 5 pasos para un discipulado en acción. Si usted el día de mañana se convierte en un maestro, estos son los pasos que le pueden ayudar para hacer discípulos. Y si usted es discípulo, tome estos pasos para que usted desarrolle su vida y su carácter. Número 1, está el primer paso, donde dice: yo lo hago, tú me imitas. Quiere decir, el maestro da el ejemplo en la práctica y los discípulos observan cómo se hace. Este fue un paso que Jesús lo manejaba, lo desarrollaba con sus discípulos, porque Jesús predicaba a las multitudes, sanaba enfermos, hacía milagros, y en un debido momento Jesús les dice a los discípulos, poniéndolos de 2 en 2, y les dice: id y haced lo que han visto y lo que han oído de mí. Entonces quiere decir que el discípulo debe estar atento a lo que hace su maestro. Por eso este paso es importante, donde el maestro dice:
yo lo hago y tú me miras. El siguiente paso es, el maestro dice, yo lo hago, tú me ayudas. Entonces el maestro está haciendo la obra, está haciendo la tarea, está trabajando y el discípulo ayuda. ¿Para qué? Para que se le vaya transmitiendo el aprendizaje, la enseñanza y lo que el maestro quiere formar en ese discípulo. El tercer paso, el maestro dice, tú lo haces, yo te ayudo. En este punto, el maestro le confía al discípulo una tarea para que el discípulo lo haga, pero el maestro esté ahí para ayudarlo en los momentos que el discípulo no pueda o no entienda. El cuarto paso es, el maestro dice, tú lo haces, yo te miro. Esto ya va a un nivel ya más profundo, donde el maestro confía plenamente en su discípulo, asignándole una tarea y teniendo fe de que ese discípulo va a realizar la tarea como ha aprendido a hacerla. Y al finalizar, el maestro, al ver que el discípulo ha dado el resultado, que sus enseñanzas han dado fruto, el maestro le dice al discípulo, en el quinto paso, estás listo para ser enviado. Entonces, estos pasos son ideales. Jesús lo hizo con sus discípulos y hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. En esta oportunidad quiero orar por tu vida para bendecirte y que tú sientas el gozo de ser un verdadero discípulo de Jesús, que te atrevas a dar ese paso de fe para comprometerte con Él y servirlo y tomar la vida de Jesús como tu ejemplo, tu motivador, tu propósito y tu destino de vida. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta oportunidad, bendigo a cada discípulo, a cada persona, amigo y amiga que está viendo esta pantalla. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, revela a sus corazones el gozo de ser verdaderos discípulos. Que ninguno claudique de esta decisión que va a tomar. Padre, permite que sus corazones sientan el deseo, la pasión de dejar de ser solamente creyentes y convertirse en discípulos y próximamente convertirse en hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo para que ellos sean bendición a los demás. Amén. Si tú hiciste esta oración, eres bendecido. Pero quiero animarte a que continúes con este discipulado y no te desconectes de cada enseñanza que estamos dando por medio de esta pantalla. La próxima clase estaré hablando acerca de la renovación de la mente. Un tema muy importante en tu vida porque aprenderás a cómo renovar tu mente para que usted ya no viva en el pasado, sino usted viva el futuro en su presente. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima clase. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.